¿Qué tal? Muy buenas tardes. Emitimos este programa como toda la semana, un día jueves, cerca ya de las 5 y algo de la tarde, en este punto céntrico de la ciudad de Santiago, para toda nuestra audiencia que se conecta con estos diálogos, estas conversaciones que giran en torno al arte, a la escritura, a los libros, a los objetos, al sonido, en general, una búsqueda bien abierta para comprender el fenómeno artístico, el fenómeno creativo y todo lo que connota esta palabra misteriosa y sugerente del artista, de la artista. Hoy día vamos a hablar de las imágenes, vamos a hablar de pintura, vamos a hablar del vínculo que un creador construye con los objetos que observa y cómo esa mano diestra lleva esa imagen del ojo hacia el material pictórico. Vamos a conversar hoy día con Sebastián Martínez Faich, un pintor que trabaja hace muchos años acá en Santiago y tiene una experiencia muy poderosa que contarnos a la hora de investigar y de conocer este proceso de la pintura como un espacio de formación, un espacio de diálogo con las formas, con la creación. Sebastián, muy bienvenido al Extremo Centro. Gracias, Samuel. Gracias por la invitación y muy buenas tardes. Sebastián, ¿cómo llegaste a la pintura? En mi familia hay pintores. Mi tío es pintor. Tengo un primo que es un poco mayor que yo, que también se dedica a la pintura. Y desde chico dibujaba de manera natural. Nunca dejé de hacerlo. Y durante la época del colegio empecé no tuve experiencias con la pintura en la época del colegio, o muy poco, pero sí recuerdo que mi intención con el dibujo empezó a orientarse quizás hacia el cómic o las caricaturas. Me gustaba hacer caricaturas de mis compañeros, me gustaba hacer caricaturas de los profesores, y eso derivó en el momento, en esa juventud, juventud, en ese momento en que uno toma esa gran decisión en la vida, que es a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer. Y en ese momento opté por diseño gráfico, porque consideraba, desde mi inexperiencia, mi ignorancia total, que mi habilidad o mi progreso en el dibujo podía darme de comer si me dedicaba al diseño gráfico. No se me pasó jamás por la cabeza estudiar artes visuales. Todavía nunca había pintado con óleo, por ejemplo. Y bueno, después de 2 años de diseño, fueron 2 años de mucho aprendizaje muy interesante, me empecé a plantear la idea de empezar a pintar con óleo, y ya me empecé a dar cuenta de que hacia dónde iban mis intereses o a lo que realmente tenía energías para dedicarme, ya un poco más grande, no con 16 o 17 años, sino que 20 y algo, y decidí estudiar artes visuales. Oye, y vámonos para atrás un poco. ¿Cómo recuerdas ese periodo de las clases de artes plásticas, técnico manual, como se llamaban en esos años? ¿Lo pasabas bien? ¿Dibujabas mucho? ¿Inventabas cosas, formas? ¿Cómo era ese Sebastián del colegio? Yo creo que fui afortunado de estudiar en un colegio donde efectivamente tenía clases de artes plásticas o técnico manual, y en donde tuve la oportunidad de experimentar con varios materiales y de cierta forma como probar un poco de todo, pero no recuerdo un enganche o un enamoramiento inmediato con el tema de la pintura. Sí recuerdo que guiado un poco por las profesoras, conocí, por ejemplo, no sé, quién era Monet, o quién era Francis Bacon, o quién era Salvador Dalí o Velázquez, y ya recuerdo un poco en esa época mi obsesión con los dibujos de Giger, el creador de Alien. Quizás entre Giger y Bacon fue un poquito generándose una idea de, o sea, un gusto por quizás un ambiente más terrorífico o una cosa más introspectiva con los demonios y lo macabro. Y bueno, yo desde muy chico hasta el día de hoy escucho mucha música metal. Entonces también todo el mundo de la imagen del metal, que me acompañó desde que tengo, no sé, 14 o 13 años hasta el día de hoy,
está muy ligado a la oscuridad, a los demonios, al satanismo, al ocultismo, una serie de cosas. Hoy en día es increíble ver el arte que va relacionado a las carátulas, a pesar de que hoy en día los discos ya en físico casi no existen, pero igual se siguen haciendo las ilustraciones y se sigue, el mundo de la pintura y del dibujo está relacionado con eso. Entonces, por ahí empieza un poco quizás el camino hacia allá, volverme pintor derechamente y dedicarme a eso profesionalmente todo el tiempo. ¿Y qué hay en ese imaginario de lo oscuro, de lo tenebroso, de lo terrorífico que te estimula para hacer tu pintura? Yo creo que, no sé, hay un momento cuando uno es chico en que uno siente simpatía por los malos o por los buenos. O eres del equipo de Luke Skywalker, por decirlo así, o de Darth Vader. Yo siempre estuve del lado de Darth Vader. No quería que ganara, pero recuerdo que me emocionaba ver a Munra en los Thundercats, me emocionaba ver a Skeletor en He-Man, me emocionaba ver a Darth Vader en Star Wars. Y bueno, después con Giger, y especialmente con Alien 1, el octavo pasajero, que fue una película que me marcó mucho la primera vez que la vi muy chico. No tenía permiso para verla, pero igual me quedaba hasta tarde y la veía escondida. Y yo creo que es el ambiente de misterio y la atmósfera como de lo desconocido, el miedo hacia algo que no está explícitamente al frente tuyo, el que me ha impulsado en mi camino y hasta el día de hoy me sigue deslumbrando todo lo que tiene que ver con lo que es misterioso, el simbolismo, el ocultismo, las cosas que no están tan claras o definitivamente temas con los cuales la mayoría de las personas prefiere no entrometerse. Después ya uno empieza no sé, a bajar un poco en los escalones de este castillo de oscuridad, y yo me he dado cuenta, por lo menos, y en esto he conversado con otras personas durante mi vida y he sentido que hay personas que se identifican con lo mismo que yo voy a describir, que es uno se siente cómodo en la oscuridad, no propiamente tal como un vampiro que no quiere ver la luz del sol, sino que rodeado de una atmósfera, tanto en lo imaginario como en lo visual, que está más ligada hacia el mundo nocturno, más hacia la luna llena que hacia el sol, más hacia el invierno que el verano, más hacia la niebla y lo nublado que los días despejados. Y bueno, yo creo que hoy en día todo eso que estoy nombrando está bien marcado en mi pintura y en los temas que me interesan. ¿Hace cuánto eres pintor? Ya te defines así como un pintor con mayúsculas. 17 años. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo evalúas esta trayectoria? Bueno, puedo decir que soy inmensamente feliz porque me dedico, o sea, mi trabajo es hacer lo que me gusta, lo que amo y lo que me hace feliz. Habiendo dicho eso, que yo creo que es lo más importante, por lo menos lo más importante para mí en la vida, en términos económicos es una actividad que prácticamente no genera recursos, falta mercado, faltan clientes y falta mucha educación en torno al valor del arte para que realmente haya un mercado en que los artistas puedan tener, desde mi punto de vista, una circulación, como decir, como, ok, soy pintor, soy escultor o me dedico a la performance, por ejemplo, y puedo vivir de esto económicamente. Por lo general uno tiene que intentar o haber nacido en una familia millonaria que te lo mantenga, o generar recursos desde otro lado, tener otro trabajo, otro tipo de ingreso. En mi caso, he tenido la suerte de que me gusta y se me da enseñar. Entonces, como profesor de pintura y como profesor de dibujo, he podido generar los ingresos que me permiten arrendar un taller, pagar los materiales y seguir avanzando en mi pintura. ¿Y qué aprenden los talleristas cuando deciden matricularse en tus talleres? Bueno, hay algunos que aprenden un montón de cosas, hay otros que aprenden poco, pero en general yo trato de dar ideas generales y básicas de las reglas o lo que yo considero como qué es lo que debería hacer alguien cuando quiere entrar en el mundo del dibujo y en el mundo de la pintura, pero siempre explicándoles que es importante el objetivo que uno quiera lograr. Porque, por ejemplo, me ha preguntado a lo largo de mis 17 años, no llevo 17 años haciendo clases, llevo 11 o 12 haciendo clases, ha llegado gente, por ejemplo, que quiere aprender a pintar abstracto. Yo les digo, yo no te puedo enseñar a pintar abstracto, porque uno, no pinta abstracto, y dos, desde mi perspectiva,
considero que la pintura abstracta es producto de una espontaneidad y de precisamente no tener un plan ni reglas al momento de pintar. Pero pintar figurativo, hacer un retrato de alguien que está al frente tuyo, o generar una composición con un montón de figura humana, vegetación y árboles, requiere desde mi perspectiva ir a la naturaleza, observar la naturaleza, tomar apuntes en acuarela, tomar apuntes en dibujo, observar figura humana, enfrentarse a cuerpos de humanos desnudos, hombres, mujeres, gente más joven, gente más vieja. Y una vez que uno ya se da esa vuelta, considero yo que uno tiene las herramientas indicadas como para poder lanzarse al mundo de la pintura figurativa como yo la enseño o el camino que yo sigo, porque otro mundo muy distinto es lo que hace la gran mayoría de los artistas hoy en día que se meten al mundo de la pintura, que es reproducción de fotos o referentes 100% fotográficos. Yo pinté a partir de fotografía, 10 años más o menos. El comienzo de mi carrera fue muy ligado a la fotografía, especialmente al fotorrealismo. Y cuando dejé el fotorrealismo de lado, precisamente porque ya no estaba interesado en que mis pinturas parecieran fotos, sino que quería que mis pinturas parecieran pinturas, lo más alejado de la foto posible, ese fue el momento en que realmente puedo decir que me convertí en profesor de pintura, porque yo al entender cómo básicamente uno vuelve a trabajar o a pensar como lo hizo Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, los pintores del Renacimiento, o más o menos el desarrollo del arte hasta la aparición de la fotografía, que viene a crear un quiebre importante en la historia del arte y en la forma en la como el pintor se relaciona con la obra. Estamos viendo como telón de fondo esta conversación fragmentos de tus obras que son tiempos dispares, hay cosas de los 2000, hay cosas de varios años, y se ve mucha presencia de rostro femenino, de retrato. Háblanos un poco de tus retratos, ¿qué te interesa transmitir en esos dibujos? ¿Qué te interesa que el espectador, con qué idea se conecte con el retratado? ¿Cuál es la imagen que buscas gatillar en la retina, en el ojo del que está mirando tu obra? Bueno, a mí me pasa, no solo con el retrato, sino que yo creo con mi obra en general, que en primer lugar la pinto para satisfacer mi propio, o sea, la pinto o la dibujo, para satisfacer mi propio deseo de darle vida a un personaje, de crear un rostro. Hay días que digo, wow, tengo muchas ganas de pintar una mujer con los ojos muy grandes y rasgados, y ese impulso te lleva a generar un retrato o pedirle a alguien, oye, ¿me podrías posar para un dibujo? Porque tu cara me parece perfecta para lo que quiero transmitir. Y cuando uno se mete con figura humana, figura humana abarca el cuerpo completo, pero el retrato es un gran tema porque, no sé si tú lo percibes de la misma manera que yo, pero yo creo que la cara es la carta de presentación de un ser humano, tanto mujeres como hombres. El rostro puede decirlo todo. Entonces, cuando uno se mete con un rostro, no le puedes hacer el quite al hecho de que te estás metiendo con los sentimientos o con la sensación o el estado de ánimo del retratado o de la figura dibujada. Sí, quería interrumpirte porque dices algo muy interesante ahí sobre la información que tiene un rostro, y tú como especialista, ¿no?, en decodificar los sentidos de una mirada, de un rostro. ¿Qué te dicen los rostros, por ejemplo? Háblale a nuestros espectadores sobre tus fijaciones con el ojo, con la nariz, con la boca. ¿Qué información te traen a ti pictóricamente que te interesa registrar? A mí los rostros me parecen un mundo fascinante porque la sola idea de las pequeñas diferencias que hay en todos los rostros humanos y la posibilidad de poder, por ejemplo, captar los rasgos de alguien que es latinoamericano o captar los rasgos de alguien que es asiático, por ejemplo, y que se noten en el dibujo, que sean no simplemente caras estándar todas hacia el mismo lado con los mismos rasgos, sino que poder ahondar en esas diferencias y quizás, para mí el rostro humano, no sé, tiene cosas como que, por ejemplo, yo las relaciono con la escultura clásica griega. Ojos grandes, bocas más o menos cortas, labios entreabiertos, párpados caídos, la cabeza en vez de mirando hacia atrás, mirando un poco hacia abajo, y automáticamente yo siento que se transmite melancolía, o que se transmite un estado de
ensimismamiento o de alguien que está pensando en algo que quizás no es tan importante en qué está pensando. Sí, el objetivo, lo importante es que el dibujo o la pintura que hiciste de la pintura, de la persona, transmita que la persona piensa o transmita que la persona está sintiendo algo. Ese retrato estático en el cual muchas veces uno de repente por falta de técnica o de práctica, qué sé yo, el comienzo de la nariz hasta el final de la nariz suele quedar más largo de lo que realmente es. Uno se da cuenta después cuando uno empieza a dibujar este pliegue que sale desde acá, la distancia que hay desde este pliegue hasta la ojera o la cuenca del ojo es cortísimo. Y cuando una nariz te queda gigantesca, este espacio se alarga. ¿Qué es lo que sucede con las desproporciones o con esos errores? Se aleja de un humano y comienza a ser más parecido a una interpretación personal de lo que podría ser un rostro. Pensemos en Picasso, por ejemplo. Cuando yo veo una cara pintada por Picasso, no veo un humano y no me conmueve ese humano en su humanidad. Veo la idea de Picasso, la mano de Picasso, las ganas o la idea de cómo Picasso quiso pintar a ese humano. Ahora ya no es humano, es una representación de algo que tiene facciones humanas, pero no lo es. Pero cuando veo hace poco tuve la suerte y el gran privilegio de estar en Europa, llegué hace pocos meses de Europa, visité muchos museos y pude ver retratos de Rembrandt, pude ver retratos de Velázquez, pude ver retratos de El Greco y de Leonardo da Vinci. Bueno, pude ver un poquito de casi todos y es impresionante estar ante algo que está pintado hace 500 o 600 años y que es capaz de conmoverte. Bueno, a mí me conmueve mucho que esté bien pintado, porque como soy pintor, cuando tú te enfrentas a alguien que hace lo mismo que tú y técnicamente lo hace de manera increíble, a mí me dan ganas de ponerme de rodillas y rezar frente a eso. Pero cuando tú ves a un Rembrandt, independiente que sea un autorretrato, que tiene muchos, o pintó a su señora, o pintó a alguien de Holanda de su época, tú miras esa pintura y esa pintura te mira de vuelta. Hay un ser humano que piensa, que tiene sentimientos. Y lograr eso con pintura, y que hoy en día, a pesar del bombardeo digital, del Instagram, de las películas, que el HD, que la inteligencia artificial y todo lo que me bombardea hoy en día mientras camino por la calle o reviso mi cuenta de Instagram, poder estar en la intimidad de una pintura así y enfrentarse a un rostro humano y que ese rostro humano te diga cosas, yo lo encuentro, no sé, para mí es de las experiencias más bellas y significativas en las que me he enfrentado. ¿Qué te interesa gatillar? Te lo preguntaba delante del espectador, a partir del manejo de tu técnica para crear, en el caso que estamos viendo, rostros femeninos. ¿Qué te interesa que ese espectador se conecte con lo que tú haces? Bueno, a mí me encanta la idea de que el espectador siempre va a apreciar la obra desde una perspectiva muy diferente a la persona que la creó. En ese sentido, yo creo que con el dibujo y la pintura figurativa no hay posibilidades tan interpretativas como si hay con un Picasso, por ejemplo. Entonces, desde mi punto de vista es fundamental de que, primero, si es un rostro de una mujer joven, en actitud melancólica, que todo eso que acabo de describir, el espectador también lo pueda describir y ojalá que lo pueda agarrar como a la primera, que sea como lo relevante. Después, si el dibujo es en blanco y negro, o tiene el fondo amarillo, o tiene rasgos más europeos o rasgos más latinoamericanos, eso, si el espectador está en desacuerdo conmigo, no es problema. Realmente, como te comentaba antes, el primer impulso al momento de crear es para satisfacer mi propia necesidad. Después, me imagino que pasa lo mismo con la música o con la poesía o con algo que tú escribes. Tú lo hiciste y eso quedó. Después el espectador se enfrenta a eso y cada espectador, desde su vivencia personal, va a sentir y va a interpretar cosas probablemente distintas a las que tú propusiste al momento de la creación de la obra. Es como explicado dándome la vuelta desde el otro lado. Al parecer yo no soy un artista o un pintor que crea para satisfacer una necesidad en un público, o por ejemplo me pongo a pintar porque tengo una exposición. Es al revés. Yo me levanto, pinto y dibujo todos los días y después veo si alguien me invita a exponer o le interesa ver lo que estoy haciendo. Te quería preguntar sobre qué ha dicho la crítica, por ejemplo, alguien o opiniones más especializadas sobre tu trabajo. ¿Cómo ha sido esa recepción? ¿Te importa lo que diga?
un buen crítico de arte, te da lo mismo. ¿Cómo has manejado las opiniones que siempre uno está entregado, que la gente comente lo que uno está haciendo, ¿no? Mira, la verdad que crítica especializada hasta el momento no, que yo recuerde, no he recibido ninguna, pequeñas reseñas en algunos diarios. Me hicieron una entrevista de una revista noruega hace 2 años, producto de un segundo lugar que obtuve en un concurso, y ahí creo que me preguntaron cosas un poquito más profundas, pero siempre como lo que estamos conversando ahora, como para indagar un poco más como de dónde proviene mi imaginario o mis ganas de pintar, etc. Pero mira, no te lo podría explicar desde el punto de la crítica, pero sí te lo podría explicar de mi sensación de como la recepción en general del público y de otros artistas de lo que yo estoy haciendo. Podría resumirse como en quizá en 2 puntos que voy a tratar de acotarlos bien. Punto 1, dibujar clásico, pintar clásico, o definitivamente no ser un artista contemporáneo es complejo hoy en día, porque las artes de la visualidad demandan contemporaneidad y te exigen hacerte cargo del tiempo en el que tú vives. Y el pintor Odd Nedrum, por ejemplo, que es uno de los, el pintor noruego, que es uno de los, no es uno, es el iniciador de la filosofía actual, o de la idea de que si uno como artista o como pintor decide no hacerse cargo del tiempo en el que vive, no involucrarte ni en política, no involucrarte en ningún tema de los que debería hacerse cargo un artista, y simplemente satisfaces tu deseo de dibujar rostros o imitar pinturas a la antigua, no es malo, ni incorrecto, ni debería estar vetado de hacerse. Entonces ahí viene el segundo punto que quería explicar, que es el que hoy en día yo le doy más vueltas, o es uno de los que más me llama la atención, que es cómo logro ser un artista y cómo logro insertarme en un circuito, ya sea comercial, expositivo, etcétera, etcétera, con una obra que aparentemente ya fue. Yo me declaro pintor simbolista, creo que es lo que más me identifica dentro de los movimientos que ya han habido del arte. Y cuando yo estudié arte en la universidad, una de las primeras cosas que me dijeron es como, el impresionismo ya fue, el simbolismo ya fue, el barroco ya súper fue, el renacimiento ya súper fue. Haz algo nuevo, busca tu propia voz interior, o sé más crítico o incluso irónico al momento de anclarte de algún referente clásico. Por supuesto que puedes hacer una copia de un Velázquez, haz la copia del Velázquez, pero ponle algo que lo lleve a lo contemporáneo, ponlo algo que lo una con la gente de tu país, llévalo a algo que le haga sentido a la gente de hoy en día. ¿Qué pasa si a uno no le interesa hacer ese sentido o hacer ese clic? ¿No debería dedicarme a esto? ¿No debería dibujar o pintar de la manera? Yo creo que ahí como artista, si una de las cosas que goza un artista realmente, y que podría definir bien la palabra, es la libertad absoluta de crear desde el impulso personal, es decir, esto me satisface a mí, me parece que está bien hecho, y que es muy importante para mí es ver un avance, ver mejora. Y cuando empecé a alejarme de la fotografía y a dibujar y a pintar a partir del natural y a crear mis propias composiciones, fui entrando, le agarré el gustito a ver que mi obra de hace 2 años atrás ya no me gusta comparada con la actual, y que tengo la idea de que mientras me mantenga en esto y siga practicando constantemente, puedo seguir mejorando muy entre comillas, porque es un criterio personal. Alguien podría decirme, me encantan tus pinturas de hace 10 años atrás y encuentro que lo que estás haciendo hoy en día no es bueno, por ejemplo. Tú eres una persona, un hombre que viene de la técnica académica, de todo ese trabajo reflexivo que se logra en el aula, en el taller, ¿no? En el taller a diferencia de un pintor que se ha formado solo. En ese proceso recuerdas a profesores importantes que te marcaron, tienes maestros, por así llamarlo, tienes gente que te acompañó en tu proceso de búsqueda. Sí. Primero absolutamente mi tío que es pintor. Yo creo que crecer yendo de chico a jugar con mi primo y estar en una casa donde habían pinturas al óleo colgadas en la pared,
Mi tío pinta muy realista también, basado en fotografía, y yo de chico me acuerdo que alucinaba viendo las cosas que él pintaba. Después, hacia finales de los 90, él empezó a desarrollar un estilo mucho más surrealista, por decirlo de alguna forma, y también recuerdo como mirar eso con mucha admiración. O sea, si yo puedo decir de mi primer mentor o mi gran impulso para tomar la decisión en la vida de a quién quiero imitar, como quién quiero ser, es el tío pintor. ¿Cómo se llama? Juan Martínez Bengoechea. Y después, en la universidad, podría nombrar yo creo que a Francisco de la Puente, Pancho de la Puente, que particularmente las enseñanzas o el aprendizaje que yo tuve con él no fue específicamente en el mundo de la pintura y menos de lo clásico, pero sí fue uno de los profesores. En general tuve muy buenos profesores y muy buenas profesoras que jamás me desalentaron en mi ánimo como de seguir el camino más clásico. Todo lo contrario, me decían, tú te metiste en la pintura, en una pintura laboriosa. Yo en esa época todavía pintaba muy de foto, entonces recuerdo a Guillermo Fromer también, gran maestro, que también me decía, Seba, no pierdas tu tiempo haciendo grabado, ándate a pintar, tienes un tremendo cuadro que terminar. Entonces, por ese lado, creo que sí, hay mentores, hay gente que uno admira, pero principalmente ahora, retornando del viaje por Europa, estoy muy convencido de la idea de que el camino autodidacta, o sea, hasta cierto punto en la vida uno tiene mentores y uno los necesita. Y lo autodidacta todos lo tenemos, especialmente en el arte. Y en mi caso yo me siento discípulo o siento que tengo maestros que no han sido maestros directos míos, pero al viajar por Alemania y ver las pinturas de Arnold Böcklin, por ejemplo, o de otros simbolistas que encuentro que siempre me han gustado, que siempre he tratado de imitar cosas de sus pinturas, al verlos en vivo, en Böcklin en Italia estuve en su tumba también, entonces es como, me fui a dejar un pincel arriba de la tumba, porque de cierta forma todo lo que él pintó hace 200 años, hoy en día a mí me sirven para convertirme en un mejor pintor o para seguir los pasos de alguien que lo siguió antes que uno. Y ahí esa figura como del el mentor indirecto, a punta de pura admiración por la obra y el trabajo de alguien más, yo creo que ese factor puede hacer que cualquier persona de repente pueda tener un camino más o menos trazado de cómo encontrar lo tuyo o cómo avanzar en lo tuyo a partir de cómo lo hicieron otros antes que tú. Tú te defines como un simbolista latinoamericano. Explícale a quien no conozca esos conceptos, ¿qué significa denominarse simbolista latinoamericano? ¿Qué conlleva ese nombre, ¿no? esa visualización personal del trabajo? Bueno, el simbolismo, especialmente en la pintura, es un tipo de pintura muy específico, bien acotado, que primero tiene un quiebre importante con la tradición de representar mitos griegos y mitos católicos o cristianos, y el simbolismo ya es después que viene pegadito al romanticismo. De hecho hay un cruce ahí entre romanticismo y simbolismo, y que cuesta definir cuál es la diferencia, o sea, qué artista es de uno o de otro estilo. Y siento que por primera vez en la historia de la pintura, en ese momento, la gente que se dedica a la pintura se atreve a pintar lo que quiere y como quiere. Para mi gusto parte con dos pintores fundamentales que son Henry Fusil y William Blake. Y cuando uno empieza a investigar sobre Fusil, sobre William Blake y los que vienen después, por ejemplo Caspar David Friedrich, ninguno es solamente pintor, son filósofos, son poetas, son gente que le gusta, son exploradores, van a la naturaleza, algunos son medios alquimistas. Entonces me empecé a dar cuenta que todas las obsesiones o los temas que a mí realmente me emocionan, me cautivan hoy en día, aparte de la pintura, uno podría encasillarlos como temas que también obsesionaron a otros seres humanos hace mucho tiempo atrás, en un mundo muy distinto, un mundo en el cual todavía había selva virgen y cosas que descubrir y que explorar, pero el descubrimiento y la exploración también puede ser interno. Entonces
el adquirir conocimiento, me he vuelto más lector de lo que era más chico. Hoy en día necesito estar constantemente consumiendo información que me afirme un poco de mis creencias, como en lo que estoy pintando y lo que estoy representando. Y me siento cómodo bajo la chapa de simbolista. Hace 2 años atrás yo te hubiese dicho que era pintor figurativo o pintor clásico nomás, pero creo que lo que estoy proponiendo hoy en día va un poco más allá, porque me estoy dando la libertad también de pintar cosas que, como podría definirse dentro del simbolismo, tienen que ver con una mitología quizás propia, o tienen que ver con una reinterpretación de muchas cosas, desde una manera en la cual no todo tiene que estar académicamente perfectamente bien resuelto, sin pasarte al lado de hacer una pintura al lado del surrealismo, por ejemplo. Y lo latinoamericano, porque también para mí es importantísimo el tema como de la pertenencia a la tierra y de dónde vengo y quién soy. No puedo evitar enfrentarme al conflicto de que si me miro al espejo todos los días se entiende que por mi apellido y todo lo que ha pasado en este país yo vengo de España, no tengo los rasgos indígenas de una persona nativa de Latinoamérica, pero me siento muy latinoamericano por haberme criado y haber vivido toda la vida en Latinoamérica, y tuve la suerte y la oportunidad de conocer Bolivia, conocer Ecuador, he estado en Argentina y Chile, lo he recorrido mucho, especialmente el sur. Yo creo que en un término como, es un término abstracto, esta cosa que te tira de una tierra y que te tira de un lugar en particular, porque hoy en día no me siento particularmente identificado como con la masa humana latinoamericana, pero sí con la geografía latinoamericana. Siento que está impregnadísima en mí y en mi obra. Y después, bueno, cuando estuve en Alemania tuve la tremenda suerte de conocer los Alpes, y estuve entre la frontera de Alemania con Austria, y me recordó al lago Chapo en la región de los lagos, y nada de lo que vi en Europa en términos de paisaje, nada se compara con el sur de Chile para mi gusto. Entonces, no tiene que ver con quién gana y quién pierde en términos del paisaje más espectacular, pero yo me alimento de eso, yo pinto a partir de la neblina, de los atardeceres, estoy todo el rato, mi cabeza está en ese mundo, no sale de ahí. Yo me acuerdo alguna vez haber visitado tu taller cuando lo tenías en el barrio Yungay, y me llamó la atención que era un barrio donde pasan muchas cosas, ¿no? Pasa mucha gente, hay mucho ruido, se escuchan gritos, hay mucha población migrante que le gusta la música fuerte. ¿Cómo lograbas concentrarte en tus objetos pictóricos y no sucumbir ante la información que te rodeaba? No, era muy loco. O sea, yo siempre pinto escuchando metal y música dark ambient o música clásica, que me sirve mucho para entrar en el estado que me gusta para pintar. Siento que acompaña bien el relato, la narrativa de mi obra. Y nada, un poco hacerme loco con lo que estaba pasando afuera, porque como tú dices, era una fauna demasiado ruidosa, movediza y colorida o sea, definitivamente yo de la ventana para afuera no encontraba inspiración. Pero es un poco lo que pasa al ser pintor de taller laborioso. Es como es un trabajo de taller para adentro. Distinto sería el caso, no sé, que espero que se concrete en el corto plazo, pero tengo intenciones de vivir en el sur de Chile, de tener un taller allá. Imagínate si la ventana de tu taller da a los cerros o da a un bosque. Te fijas, yo podría quizás pintar el resto de mi vida con la vista que tengo desde el taller hacia afuera. Pero en Santiago no. Y Santiago se ha vuelto en los últimos años una ciudad demasiado atestada, movediza y compleja, que choca mucho con este mundo en el que yo ando, que no sé, de repente en las películas de repente encuentro refugio también, porque y en la literatura. Y en el sonido también, que tal vez arma el paisaje mental. Cuéntanos un poco sobre, tú hablas mucho del taller, la figura del taller. Explícanos al público, a la gente interesada, ¿qué tan importante para un pintor es el lugar del taller? ¿Qué importancia tiene para ti, para tu trabajo, tu taller? Yo me acuerdo de haberlo visitado, ¿no? Y es un lugar muy personal, ¿no? Es un lugar donde es casi una pieza de museo, ¿no? Donde está lleno de objetos tuyos, de procesos que están acabando, naciendo. ¿Cómo es el taller para ti?
¿Qué Mira, lugar tiene en tu trabajo pictórico? el taller se vuelve inevitablemente, se vuelve en un espacio, como dices tú, tremendamente personal. Yo a modo como de broma, pero igual hablando bien en serio, digo como es el sueño de la pieza que uno siempre quiso tener de adolescente. Están tus pinceles, hay huesos de animales, están tus libros con tus referentes, está todo lo que necesitas para inspirarte y para trabajar lo tienes ahí, y al mismo tiempo eso se va mezclando, o por lo menos a mí me sucedió de pasar de pintar de foto, en que tú le pones masking tape a los bordes del bastidor para no mancharlo con los dedos, pintas con pinceles pequeños, normalmente sentado porque cansa estar 8 o 9 horas de pie, se te empieza a cansar la vista. Entonces, yo cuando pintaba fotorrealismo, mi taller no era un lugar desordenado y particularmente llamativo. Puede ser una esquina de tu pieza, puede ser la logia de tu departamento, o te puedes instalar en una plaza si tienes tu foto ahí al lado. Pero el taller, cuando ya dejo la fotografía del lado y empiezo a abrazar las técnicas antiguas de los pintores y los dibujantes, el taller se vuelve una extensión de tu mundo personal, y si tu obsesión es las calaveras, vas a hacer lo imposible por conseguirte calaveras, ojalá reales, para poder tenerla, ver la textura, el color, girarla, entenderla, analizarla. Por lo general te empiezas a llenar de libros, porque si ya no pintas de foto, dices, oh, quiero pintar como el caminante sobre las nubes de Caspar David, y vas a tu biblioteca, lo sacas. La otra es un computador donde puedes ver las imágenes, pero con el tiempo cuando uno ya se vuelve muy amigo de los libros y de pintar a partir de mirar las pinturas de otros pintores, siempre uno termina optando por verlas en libros y te terminas comprando el libro, etcétera, etcétera. Entonces, eso combinado con que el desarrollo de la pintura al óleo, por lo menos como me sucede a mí, es inevitablemente sucio, mancha, chorrea. Entonces, pasé de ser un pintor que no se manchaba a un pintor que se mancha. Y después tú hueles a trementina, tus manos están manchadas, y ese espíritu como uno se siente más pintor quizás al estar inmerso en un lugar en el cual, a pesar de estar hoy en día en el siglo XXI, tú estás trabajando a partir de la luz natural que te entra por la ventana. Cuando ya son más de las 8 de la noche, déjate pintar porque ya no ves bien. A veces uno se obsesiona y pinta con luz artificial, pero nunca es recomendable. Empiezas a levantarte más temprano para aprovechar la luz del día, y uno empieza a pintar al aire libre también. Un montón de prácticas que a mí me tienen enamoradísimo del ejercicio de ser pintor a la antigua, y haber dejado de ser un poco un pintor de foto o alguien que trabaja de otra manera. Sebastián, este programa probablemente lo ve gente que está conectada con el arte, pero otra que no, que se entera tal vez por la televisión, por alguna revista, por el internet, por ejemplo. Pero me gustaría que nos explicaran y que nos enseñes, tal vez dentro de lo que se pueda, cuando estamos en presencia de una gran obra, de una gran pintura. ¿Qué nos ocurre a nosotros frente a estar ahí en esa experiencia de mirar que a uno le podría decir, sí, estamos frente a un trabajo importante? Mira, es una muy buena pregunta, súper interesante. Creo que ahora, insisto, después de mi retorno del viaje por Europa, me siento más calificado para responderla, porque vi obras maestras en vivo. Estuve al frente vi la Mona Lisa, por ejemplo, vi los autorretratos de Durero, por dar algunos ejemplos de un montón de cosas, pero la Mona Lisa es un ejemplo muy famoso. En el Louvre vi la Venus de Milo, o reproducciones romanas de las esculturas de Praxíteles, el escultor griego. Y algo hay, cuando estás al frente de algo que está sublimemente bien hecho, esté deteriorado o no esté deteriorado. A mi gusto, a veces que esté deteriorado le da incluso una atmósfera más interesante, pero para mí es como un ciclo. Primero es la emoción de conectarte con que un ser humano hace muchos años hizo esto con sus manos. Y eso inmediatamente me lleva al pensar que hoy en día muy pocos seres humanos están haciendo cosas como esas, o a ese nivel, por explicarlo de otra manera. El aura, ¿no? Es una conexión con el tiempo y con la calidad de lo que estás viendo. Yo muchas veces, a la gente que no sabe de arte, o alumnos que están recién empezando a preguntarme
sobre este mundo se lo explico de esta manera. Si vas caminando, no sabes nada de arte, nunca te ha interesado, nunca te lo enseñaron en el colegio, no sabes nada, y estás paseando una tarde por el Parque de las Esculturas al lado del río Mapocho. Probablemente no veas ninguna. Ninguna te llamó la atención, ni siquiera las estás viendo, no notaste su presencia. Son abstractas, son parecidas a los edificios y a la arquitectura moderna, y si hay algún intento de figuración o alguna cosa que uno podría como relacionarse, insisto, poniéndose en el caso de alguien que nunca estudió de arte y no sabe absolutamente nada, a ese mismo espectador ponlo dentro de una iglesia o en el cementerio general y enfréntalo a una escultura de una virgen o de un ángel o del mismo Cristo crucificado. No es necesario ser católico, no es necesario tener fe, no es necesario saber nada de nada, y yo creo que la gran mayoría de las personas se va a dar cuenta que está ante algo que está bien hecho y que probablemente por estar bien hecho también entra en una categoría que ya es lo sublime, que es bello. Porque hay un montón de cosas bien hechas que no son bellas, pero cuando ya es bien hecho y aparte es bello, y bueno, lo bello también es subjetivo. A mí hay obras en las que todos los artistas del mundo están de acuerdo que son obras maestras y a mí no me parecen tanto, y otras cosas como, no sé, Edvard Munch, el pintor noruego del Grito. No a tanta gente hoy en día le gusta Edvard Munch o lo encuentra bello. Yo alucino con Edvard Munch, lo encuentro fascinante. ¿Qué podríamos hacer, qué se podrían hacer los colegios, qué podrían hacer los padres, qué podrían hacer los profesores para colaborar a educar visualmente lo mejor que se pueda a los alumnos, a la gente interesada en arte o en imágenes? ¿Qué piensas? Mira, no sé, no soy experto en el tema de educación, tampoco quiero meterme como en hacer una crítica política ni al sistema, pero pareciera ser que es inevitable. Desde mi punto de vista, yo creo que tiene que ver con la cultura, y la cultura proviene de la educación que tenemos desde el comienzo. Si toda la gente tiene acceso a la misma educación y al mismo conocimiento, es muy probable que tú tengas a una masa humana que está interesada en consumir arte y en consumir cultura. Filosofía, escultura, pintura, poesía, etc. Pero, por ejemplo, perdona, ¿sugerirías ir al museo, visitarlo regularmente? Sí, pero una visita al museo, claro, una visita al museo sin la introducción o la guía indicada, yo creo que puede derivar en el fenómeno que yo identifico hoy en día como que le ocurre a muchas personas con arte contemporáneo, es que después de salir del museo se sienten ignorantes y se sienten muy perdidos. Porque pasa con el arte contemporáneo o lo que uno se encuentra en los museos de Chile, que requiere una educación y una lectura y un entendimiento previo para poder enfrentarse a la obra sin perderse entre si la obra es el radiador de la esquina o es el cuadro vacío que está colgado. Y incluso hoy en día, dentro de la modernidad, nos encontramos a discursos que son totalmente abstractos, que la obra se para solamente en una idea. Entonces, yo creo que tiene que ver de todas maneras tiene que ver con la educación desde el principio. Ahora, a ningún niño, a ninguna niña se le puede obligar a que le guste Leonardo da Vinci o Botticelli desde que son chicos. Y yo creo que también es importante romper la barrera con la idea de que como son cosas hechas en Europa por europeos, a nosotros no nos compete. Para mí el tema de las fronteras o las nacionalidades como que pasa a ser algo que no importa absolutamente nada. En el momento las obras de arte son universales. ¿El arte es para todos? Sí, la hicieron humanos antes que nosotros, que son igual a como somos nosotros hoy en día en otro contexto, ¿no? Y si están ahí, creo que nuestro deber, por lo menos de alguien que se dedica al arte, es mirarlas, estudiarlas y entenderlas un poco para... no sé, es como, yo digo, si yo no sé manejar, si me subo a un auto no lo voy a echar a andar y probablemente lo choque. El día que quiera aprender a manejar, le pregunto a alguien que maneja, cómo se maneja, que me enseñe las reglas básicas, practico un poco y después me tiro a manejar. Entonces, yo creo que con la educación, muchos de los artistas hoy en día, el impulso pareciera ser que hay un ánimo que te dice, no importa, hazlo, o da lo mismo como te salga, si la cosa es hacerlo, nomás experimenta, que me parece fantástico. Eso no debería estar negado, es algo fundamental. Pero el hacer desde la irresponsabilidad total
choca con el hacer desde el conocimiento y desde investigar en qué se va a meter uno y qué quiero lograr con lo que estoy haciendo. Claro. Yo en los últimos minutos de esta conversación te quería hacer una pregunta rápida. 3 nombres fundamentales de pintores europeos para ti. Del Renacimiento, son tantos. Pero definitivamente algún italiano en el Renacimiento. Creo que marcan y sobresalen. Bueno, a mí me gusta mucho Tiziano. Yo creo que es mi pintor favorito del Renacimiento, Tiziano Vecellio. Después del Barroco, yo creo que podría ser Velázquez. Quizás sus temas no son los más importantes, pero la forma en la que pinta definitivamente, para mi gusto, hay un antes y un después de Velázquez. Y ya más contemporáneo, digamos, romántico hacia adelante, vuelvo a nombrar a Arnold Böcklin. Creo que Arnold Böcklin, no sé, algún día me gustaría sacar una publicación sobre él y hablar de su obra, porque no es muy famoso y es definitivamente de todo lo que vi está en mi top 3 o mi top 5 de Y 3 chilenos, por ejemplo, importantes que te gusten, que te interesen. ¿Vivos? Antiguos, viejos decimonónicos, por ejemplo. Bueno, de los vivos actuales, Sebastián Salvo, que está viviendo en Noruega, que fue alumno de Nedrum, encuentro que está pintando muy bien, muy similar a Nedrum, ha llegado a un nivel técnico que realmente emociona y inspira. Tuve la suerte de conocer al Seba y hablar mucho de pintura con él, pero viéndolo solo en la obra, creo que de los chilenos que están pintando ahora en este momento, el Seba es el que más me interesa, el que más me inspira. ¿Y de la tradición antigua? Antes de la tradición me gustaría nombrar a Tomás Dascam, que no estaba muy familiarizado yo con su obra, pero tuve la suerte de recibir un libro y he investigado un poco más. Y bueno, él vivió en el sur de Chile y pintó mucho el sur de Chile y creo que al final la temática gana. Quizás Tomás Dascam no fue el pintor más virtuoso, más técnico que ha habido en Chile, pero en términos de las cosas que pinta me conecto mucho con esa pintura, me gusta mucho. Y antes, sí, el último, el tercero podría ser... Yo creo que hoy en día no me gusta tanto su obra, pero en algún momento fue muy importante para mí para atreverme a pintar más suelto y más colorido, Juan Francisco González. Una pregunta súper rápida, Sebastián, ¿tienen nombre tus pinturas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo están nombradas, por ejemplo, así de una manera desentendida? ¿A qué apelas para nombrarla? Es amplio, porque por ejemplo, depende de las temáticas, pero quizás donde el nombre puede ser más importante es una pintura que tiene más relato. Entonces, por ejemplo, una imagen que llevo años desarrollando, que la he pintado varias veces, es el tema de mujeres realizando algún tipo de ritual en la naturaleza, con algo de fuego o con alguna conexión con alguna fase de la luna o de la disposición de las estrellas, algún árbol en específico, y esas pinturas para mí se llaman ritual. Antes las titulaba como ritual ancestral, después fue derivando simplemente a ritual, que creo que es más amplio, más interpretativo, pero trato de que el título venga a reforzar lo que la misma imagen dice. ¿Aproximadamente cuánto te demora en cada proyecto, en cada pintura? Hay pinturas que uno... no sé, yo me he demorado en realizar pinturas grandes de repente un mes, y hay otras en que llevo trabajando años. Trabajar años en una pintura no significa que uno todos los días pinta en esa, pero no está terminada. Entonces, de repente uno pinta unos meses en esa, después la dejas de lado, pintas en otra. ¿Quiénes son tus compradores regularmente, gente que compra tu trabajo? Muchos de la gente que son alumnos, los que tienen la oportunidad de conversar un poco más con uno y de ver la obra en vivo. Por Instagram o por redes, a mí personalmente me cuesta vender. Y muchas personas me dicen que las fotos de mis pinturas no le hacen justicia, no se parece como son las pinturas. ¿Cuánto duran tus talleres? 3 horas, las clases siempre. En 3 horas en óleo, con mi gusto, uno no alcanza a avanzar. Tienen que ser 3 horas. Y más de 3 horas, para alguien que no es pintor profesional, puede ser muy cansador, puede ser mucho. ¿Qué prefieren, la luz o la oscuridad? La oscuridad.
siempre la noche. ¿Y los rostros morenos, por ejemplo, cuáles son la belleza que te logran transmitir? ¿O la complejidad que quieren significar? Siento que hay, o sea, más que los rostros morenos, creo que hay una... me interesa ver rasgos característicos hoy en día que me ayuden a imaginarme cómo éramos o cómo fuimos. Entonces, por ejemplo, cuando estuve en Bolivia, tú ves la mayoría, o sea, la cara de la mayoría de las mujeres y de los hombres que están caminando en la calle en Bolivia y te pasa, a mí por lo menos me pasa algo muy distinto a estar caminando acá en Chile, en que básicamente tú ves croatas, italianos, españoles, uno que otro mestizo, alguien más moreno, pero hay como una gran mezcla de información de rostro. En cambio, cuando me enfrento a un rostro que tiene algún rasgo propio indígena o algún rasgo con alguna característica que tú lo puedas asimilar como un grupo étnico, me llama mucho la atención porque me parece una conexión poderosa con el pasado y también con una identidad que la encuentro fuerte. Me interesa de alguna forma representarla y abordarla con los retratos. ¿Dónde estás instalado ahora en tu taller en Santiago? En este momento estoy sin taller. Estoy trabajando en casa nomás, en proyectos más pequeños. Como te comentaba delante, planeando un hipotético cambio de ciudad de taller para ir a instalarme al sur, que es mi plan. ¿Y los talleres entonces no van a tener que esperar que te Clases particulares, sí, a domicilio siempre está la posibilidad. No es mi método, no es mi modalidad favorita, porque ir a la casa de alguien que no tiene taller implica estar pintando entre gatos, tazas de té, ropa colgando, pero... ¿Estás leyendo, Sebastián, últimamente alguna con la poesía? ¿Estás interesado en poesía, filosofía? ¿Cuáles son tus lecturas de cabecera muy rápidamente? Estoy leyendo a Walter Pater, agarré el libro de Walter Pater del Renacimiento y lo he leído como 5 veces y ahora lo tengo en la mochila porque lo sigo leyendo. Ese es mi libro de cabecera, el libro más importante que me he leído desde que me empecé a obsesionar con el Renacimiento y con el arte clásico y con lo que yo hago hoy en día. Las vidas de los grandes pintores, escultores y arquitectos de Giorgio Vasari, que es una lista interminable de descripción de quién aparece en las pinturas y en qué iglesia está, pero está escrito en 1500 y tanto por Giorgio Vasari, que fue amigo de Miguel Ángel, que conoció a Tiziano, etcétera, etcétera. Entonces, para mí leerme ese libro es como, ok, aquí hay más verdad que en todos los libros contemporáneos, todas las cosas que me estoy leyendo de estos pintores. Y ¿qué más te podría nombrar? Hay un Wilkelmann, que fue cercano a Pater, un libro pequeñito, que fue un tesoro haberme leído, me gustó mucho, que es la influencia de la escultura clásica en el arte actual, en el arte de ahora, pero esto está escrito en 1800, o sea, ya tiene 200 años también, un poco más. Sebastián, bueno, quiero agradecerte tu conversación, agradecer tu insistencia, tu búsqueda, tu porfía con la pintura y la defensa que tú haces de lo clásico, del estilo más aquietado, más reforzado, que también demanda un trabajo, porque el arte también es, no solo espontaneidad, también es estudio, también es reflexión, también es pensamiento. Gracias por estar en esta conversación y te deseo mucha suerte en tus proyectos. Gracias. Nos encontramos entonces en una próxima edición, la próxima semana, por este mismo canal aquí en el extremo centro de la Biblioteca Minedu. Gracias. Chao, chao.